El motor del Mercedes tosió 2 veces y se apagó con un quejido largo, como si el coche mismo se negara a seguir llevando aquella carga de orden y brillo por calles donde el polvo no perdona. Sebastián bajó la ventanilla de un tirón y apoyó la frente contra el volante. Fuera, la ciudad olía a aceite y a pan recién horneado de una panadería cercana, mezclada con el regusto metálico de la chatarrería. Sus manos, acostumbradas al cuero del volante y al frío del escritorio, temblaban apenas. Nadie lo veía llorar en esa esquina, nadie en el distrito financiero se habría permitido un exceso así, pero aquella tarde su cuerpo decidió que ya no podía sostener la contención. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Hay una historia que vale la pena escuchar y un gesto que cambió 2 vidas. Mathieu lo vio todo desde el borde de la acera, detrás de la Gringalette que resplandecía pobre en su capa de polvo. La bicicleta chirriaba cuando él la empujaba, pero para él era más que metal. Era la ruta de sus mañanas, el baúl de sus pequeñas ganancias, la que guardaba las pocas memorias que le quedaban. Sosteniendo una bolsa de papel con un trozo de pan duro y un poco de guiso que alguien le había dado a cambio de una botella vacía, Mathieu se acercó con cautela. Había aprendido a no tender la mano a los ricos ni a los guardianes del orden. La ciudad le había enseñado a medir la compasión con sospecha. Pero cuando vio a Sebastián, doblado sobre el volante, la sorpresa borró la precaución. El hombre no olía a vino ni a desesperación de bar. Olía a algo frío y cara de sala de juntas. Sin embargo, la pena en sus hombros tenía la suavidad de alguien que no pertenecía a la calle. Mathieu tragó y se acercó. «Señor», dijo, la voz apenas un hilo, «tome esto, no es mucho». Le extendió la bolsa sin esperar. El pan se había calentado con el contacto de sus manos y el guiso tembló en su interior. Sebastián levantó la vista. Sus ojos no eran de la ciudad, pero conocían la tristeza. Hubo un segundo en que la lógica le dictó alejarse, aceptar ayuda mecánica, llamar a su chofer, quejarse por la intemperie de la vida. En cambio, tomó la bolsa con manos torpes y miró al niño. «¿Por qué?», preguntó, como si pidiera permiso para hacer algo que no estaba programado en su vida. Mathieu negó con la cabeza, miró la Gringalette, luego al hombre, y por un instante los dos sintieron que el mundo había reducido su contorno a la esquina donde se encontraban. «Es mi comida», dijo Mathieu, «mi única comida, pero usted parecía más cansado». La honestidad del niño caló hondo. Sebastián dejó caer la bolsa en el asiento y sin plan ni explicación lo invitó a sentarse a su lado. Fueron 2 extraños compartiendo un espacio demasiado pequeño para tanto silencio. El ruido de la ciudad se filtraba como un telón rasgado. Claxones lejanos, una radio en un taller que cantaba una canción vieja, el viento que levantaba papeles. Mientras el motor aguardaba diagnóstico, Sebastián escuchó la historia que no esperaba escuchar. Mathieu habló con pausas, midiendo cada palabra para no exponer demasiado su fragilidad. Tenía 12 años o quizá 11. Nadie lo llevaba a la escuela con regularidad. Vivía en la zona de la chatarrería, donde el aire olía a metal caliente y donde un hombre que vendía piezas de coche le había dado refugio de noche en la parte de atrás del taller. Su madre no estaba. La voz de Mathieu se quebró solo una vez. Y en ese quiebre, Sebastián comprendió la profundidad de la soledad del niño. Cuando el coche volvió a la vida con ayuda de un mecánico que apareció empujando una caja de herramientas, Sebastián hizo algo que no figuraba en sus agendas. Pidió que lo dejaran junto a la chatarrería. No dijo por qué. Mathieu, sorprendido, subió en su Gringalette y, con los ojos grandes, aceptó. Antes de irse, prometió una cosa con la gravedad de quien hace una promesa con lo poco que tiene. «Si alguna vez necesita comer», dijo, «me encuentra aquí. Traeré algo». Apenas se fueron, la esquina volvió a su ordinario. Vendedores, el humo del pan, el sonido metálico de golpes ritmados. Sebastián volvió a su mundo de códigos y correos, pero algo había cambiado. Había en su pecho un hueco nuevo, un tirón que le pedía volver a ver al niño y, más extraño aún, la sensación de haber visto algo familiar en aquel rostro. Una curva en la mandíbula, una mirada que recordaba a alguien que había tenido un lugar en sus recuerdos, enterrados bajo piedras de olvido.
A la mañana siguiente, movido por una mezcla de responsabilidad y curiosidad, Sebastián fue a buscar a Mathieu. Lo encontró en la misma esquina, con la gringaleta apoyada contra una pila de radiadores. El niño lo miró como quien espera la réplica de un truco, mitad interés, mitad cautela. Sebastián habló poco. Llevaba consigo una manta y una pequeña bolsa con comida caliente. Cuando la dejó sobre su regazo, Mathieu apretó los labios y lo miró con desconfianza, como si las cosas buenas fueran sospechosas. «¿Por qué me ayuda?», preguntó al fin. Sebastián dudó. No sabía cómo nombrar la sensación que le había empujado a compartir algo con un desconocido. La respuesta rondó en su mente como un pájaro que no encuentra la rama. «Porque eres humano», dijo al final. Punto. El niño sonrió de lado. No era una sonrisa de placer, sino una sonrisa dura, construida para aligerar golpes. Le mostró la gringalet con orgullo, un manillar enderezado con alambre, un sillín remendado con cuero sobrante, una campanilla que sonaba desafinada pero con carácter. Para Mathieu, esa bicicleta era todo. Para Sebastián, era una llave. Los encuentros se volvieron cotidianos. Sebastián comenzó a aparecer con discreción, a veces con comida, otras con ropa para el frío, una vez con dinero para que Mathieu comprara una llanta nueva. No hizo anuncios, no publicó actos públicos de caridad. Lo que empezó como un impulso suyo se fue transformando en ritual. El niño, que había aprendido a confiar poco, comenzó a esperar esa presencia con una mezcla de nervio y alivio. No pidió, pero aceptó. En la casa de Sebastián, la ausencia tenía forma de muebles caros y fotos con marcos dorados. Fabienne, su madre, gobernaba el lugar como una reina que conoce los límites del poder y no teme usarlos. Era una mujer acostumbrada a que las lealtades se midieran en billetes y a que los secretos se enterraran por conveniencia. Cuando se enteró de que su hijo pasaba tiempo con un chico de la calle, la palabra inconveniente surgió como un juicio antes que como una reflexión. Para Fabienne, las relaciones se filtraban por la maquinaria del prestigio y del control. No le interesaba el origen moral de su hijo, le interesaba el orden. Una tarde, Sebastián llevó a Mathieu a la tienda de la familia, una joyería con vitrinas que reflejaban luces como ojos. Mathieu entró temblando. Las vitrinas le devolvían su rostro multiplicado en brillo y ansiedad. Larisa, una empleada joven con manos que no se quedaban quietas, lo saludó con una sonrisa franca. Ella era pequeña, siempre con café en la mano, y su compasión se leía en la forma en que miraba a quienes nadie miraba. «¿Quieres ver el taller?», le preguntó Larisa en voz baja, sin la formalidad que exigía el resto del lugar. Mathieu asintió. Los ojos de Fabienne, cuando lo vio recorrer los pasillos, se endurecieron. No era por el niño, era por lo que representaba, la posibilidad de una mancha, el rumor de una conexión que podría romper el relato de pureza que Fabienne había construido a su alrededor. Richard, el gerente, sintió el mismo tirón hacia la obediencia que siempre lo dejó sin aliento. Hacer lo que se espera, aun cuando la garganta duela. La humillación fue un movimiento calculado. Se dijo que Mathieu había intentado llevarse una caja pequeña y la acusación se elevó como humo. Larisa la rechazó con la voz, diciendo que no había habido robo, que solo había confundido una caja con otra. Pero Fabienne no quería dudas, quería que la escena sirviera de ejemplo. Ordenó que lo sacaran. Un guardia lo empujó, los clientes miraron hacia la puerta. La gringalet, que esperaba afuera atada a un poste, apareció en el umbral como un testigo silencioso. Uno de los asistentes, movido por el gesto escénico que buscaba Fabienne, pisó la rueda trasera hasta deformarla. Las risas contenidas sonaron como mordiscos. Mathieu no volvió a entrar al local. Afuera, apoyado en la bicicleta herida, contuvo el llanto que le venía por dentro. La humillación no fue solo por la expulsión. Fue la demostración de que en esa ciudad la dignidad se podía aplastar por capricho. Larisa, que había defendido al niño, recibió la reprimenda. Fue despedida al día siguiente, según dijeron, por no cumplir con las normas de servicio. Richard se quedó pálido. No por el despido de Larisa, sino por la tranquilidad con que Fabienne cerraba las fisuras. Cuando Sebastián volvió, encontró a Mathieu recogiendo los pedales doblados con manos que dolían de esfuerzo. El niño no miró a Sebastián por mucho tiempo. Se estaba acostumbrando a que los gestos con promesa fueran frágiles.
Lo siento, dijo Sebastián, sin saber si pedía perdón por haberlo llevado al sitio o por no haberlo protegido. Me equivoqué. Mathieu se encogió de hombros. En su mundo, las disculpas eran levedad. Había sufrido demasiadas. Guardó silencio, mirando el brillo amargo de la joyería. Cuando la noche cayó, la calle olía a fritura y a humedad. La Gringalet, bajo la luz de un poste, parecía aún más solitaria. Unos días después, en una de esas noches que la ciudad mantiene como si nada, alguien encontró en la bolsa de Mathieu una fotografía vieja, papel ya amarillento, borde mellado. Mostraba a una mujer joven, con una sonrisa triste, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta de hospital. Al fondo, apenas perceptible, se distinguía un edificio con un ventanal que, para ojos menos entrenados, no significaba nada. Para quien había reconocido la silueta de la joyería, la pieza comenzó a encajar. El hallazgo no fue público, no necesitó serlo. Las piezas se movieron con la velocidad de las palabras detrás de puertas cerradas. Sebastián la vio la noche que Mathieu, sin saber que alguien más miraría, dejó la foto caer del bolsillo. Fue un golpe seco en su pecho. La mujer de la imagen tenía la misma curva de ceja que él, la misma manera de sostener al niño. Algo en su interior protestó con violencia, recuerdos velados, cartas nunca enviadas, una promesa callada. Había preguntas que no había formulado, porque el silencio en la familia era más efectivo que cualquier explicación. Ahora, la foto se volvió evidencia, un filo que abría una herida vieja. La investigación empezó suave, con confidencias y visitas discretas. Larisa, despedida injustamente, fue la primera en hablar con algún periodista amigo. Lo hizo sin pensar en las consecuencias. Había llevado una vida de pequeños actos de bondad que ahora le empujaban fuera de la reserva. Richard, arrinconado por su conciencia, comenzó a recordar instrucciones dadas en una oficina con alfombra mullida, órdenes que sirvieron para ocultar un plan mucho más oscuro, la desaparición de una mujer llamada Marie años atrás, que hasta entonces había sido un rumor envuelto en miedo. Fabienne, que había tejido historias para proteger su posición, se encontró a la defensiva. No todo lo que condujo al esclarecimiento fue noble. Hubo miedo, chantaje y un pago oculto a quien prefirió callar. Pero de esos hilos de cobardía y soborno surgió una grieta. Uno de los cómplices, asustado por la posibilidad de que su propia culpa lo arrastrara, acudió a la policía y empezó a hablar. Su confesión no fue redentora ni limpia. Fue la confesión de alguien que calculó que su supervivencia dependía de quitarse la carga del otro. Dijo nombres, fechas, detalles que solo los involucrados conocían. Entre lo dicho, surgió un patrón que conectó a Fabien con la desaparición de Marie y con la manera en que las pruebas habían sido ocultadas. El proceso fue lento, legal y frío en apariencia, pero cargado de tensión humana. En las salas donde las palabras se miden y se colocan como piezas en un tablero, la verdad empezó a tomar forma. El juez, el fiscal y la defensa jugaron su parte, mientras afuera la ciudad observaba con una mezcla de asombro y alivio. Sebastián, por su parte, vivió cada testimonio como si fuera un latigazo. Escuchaba y pensaba en la foto, en la mujer que sostenía a un bebé y en su silencio prolongado. Cuando su propio apellido fue mencionado, la sangre le subió a la cara, no por orgullo herido, sino por la certidumbre de que algo oculto bajo la alfombra debía ser enfrentado. El momento culminante llegó con la confesión definitiva de uno de los cómplices. Habló de cómo la desaparición de Marie se había planificado para evitar que ella reclamara una verdad incómoda para Fabien. Dijo cómo la foto había sido escondida, cómo las pruebas habían sido manipuladas, cómo el nombre de Mathieu había sido enterrado en papeles falsos. Su voz, temblorosa, contó lo que había sido un complot para silenciar. Cuando pronunció el nombre de Fabien, el aire en la sala pareció condensarse. Fabien fue arrestada. No hubo escándalo instantáneo con gritos en la calle. La justicia se movió con trámite y cautela. En la presión, la mujer que había manejado destinos con frialdad sintió el peso de su caída. Su reputación, esa estructura que había usado para sostener el orden, se desmoronó en silencio. No hubo escenas violentas, no hubo películas sensacionalistas, solo procedimientos y la soledad que acompaña a quien pierde todo. Mientras tanto, la pregunta central seguía latente.
¿Era Mathieu hijo de Sebastien? La ciencia, siempre implacable en su neutralidad, ofreció una respuesta que no admitía rodeos. La prueba de ADN habló con números y probabilidades. Confirmó una filiación que desarmó los últimos resortes de la negación. No era una conclusión poética, sino una verificación médica que convirtió la sospecha en certeza. Cuando el resultado llegó a manos de Sebastien, se sintió como si el mundo se ordenara de nuevo y a la vez como si se abriese ante él un abismo de culpa y responsabilidad. No buscó excusas. Se presentó en el hospital la tarde que Mathieu estaba siendo atendido por un golpe en la rodilla, una caída de la bicicleta doblada, y lo miró con la urgencia de alguien que por fin comprende que el tiempo perdido no volverá, pero puede ser reparado con actos presentes. «Hola», dijo primero, porque las grandes palabras aún no encontraban lugar. «Soy Sebastien». Mathieu lo miró sin sorpresa. Había en sus ojos la dureza de quien ha sobrevivido por su propio ingenio, pero también una curiosidad nueva, una puerta apenas entreabierta. No pidió nada. Se sentó con recelo y, luego, como quien mide la temperatura de una amistad en ciernes, rozó la mano del hombre con la punta de sus dedos. El proceso de acercamiento no fue lineal. Hubo miradas esquivas, preguntas sin formularse, noches en las que la culpa se mezclaba con el deseo de enmienda. Sebastien empezó a ordenar su vida según otras prioridades, contratos que podían esperar, viajes que se cancelaban. Su casa se llenó, poco a poco, de opciones para que Mathieu tuviera un lugar donde dejar la mochila, de comida que no viniera en bolsas de papel, de una manta que no oliera a taller. Compró una rueda nueva para la Gringalet y la restauró con manos que aprendieron a aceptar la mugre cuando era por algo que importaba. La justicia también siguió su curso. Richard, que había sido empujado por miedo a ejecutar órdenes, fue llamado a declarar y, en un gesto humano tardío, colaboró con pruebas que complicaron la defensa de Fabien. Larisa, a quien habían despedido sin sentido, recibió una disculpa pública y una oferta de trabajo por parte de quienes se sintieron avergonzados. No fue un arreglo perfecto, algunos daños no tienen reparación fácil. Pero la verdad, una vez liberada, permitió que las piezas rotas comenzaran a encajar de nuevo. Fabien murió en prisión meses después. No hubo violencia ni espectáculo. El final fue la consecuencia fría de un corazón que se cerró a cualquier rendija de compasión. Para los demás fue un cierre difícil. Algunos sintieron alivio, otros se preguntaron si la justicia había sido suficiente. Sebastien, por su parte, paró ante ese hecho no con regocijo, sino con un peso nuevo. La maternidad de Fabien se había manifestado en crueldad y la muerte no traía consuelo. Con la filiación confirmada, con la confesión y las pruebas firmes, el proceso de reconstrucción tuvo otro ritmo. No se trató solo de papeles legales que validaran un apellido, se trató de aprender a convivir, de reparar lo emocionalmente destrozado, de enseñar a un niño que el mundo no siempre era cruel y que no todo acto de bondad tenía precio. Las primeras semanas fueron titubeantes. Mathieu no se sentía cómodo en la casa con muebles que no conocía. Prefería la chatarrería por la memoria y la complicidad de los hombres que lo habían protegido. Sebastien lo entendió y no quiso arrancarlo de su lugar sin justo cuidado. El gesto más significativo fue pequeño y simbólico. A la Gringalet, la bicicleta que había sobrevivido al desprecio, se le devolvió su brillo. Sebastien la restauró con mimo, frenos nuevos, un sillín cómodo, pintura que no apagara las cicatrices del pasado. Cuando Mathieu la montó por primera vez en una mañana clara, el viento le golpeó la cara y su risa, rota por años, empezó a recomponerse. Ese pedaleo fue más que movimiento, fue una práctica de pertenencia. Las rutinas se fueron construyendo con paciencia. Había tardes de tarea en las que Sebastien aprendía a leer historias infantiles en voz alta, confuso al principio pero empeñado. Hubo comidas que se compartieron con soltura, no como dádiva, sino como acto cotidiano. Mathieu enseñó a Sebastien a atar un nudo correcto en la cadena de la Gringalet. Sebastien enseñó a Mathieu a firmar un cheque para comprar herramientas si necesitaba empezar un taller propio. No todo fue armonía. A veces, en la casa, la sombra de Fabien se colaba en conversaciones cortadas, en miradas que buscaban aprobación. Pero la verdad, finalmente dicha, había disuelto muchas redes de miedo. La ciudad, que había observado el proceso con rezongos y cafés en la mano, comenzó a aceptar la nueva figura. Mathieu, que había rehusado muchas cosas por instinto, aprendió a recibir y a dar. Larisa pasó a ser una amiga que traía galletas a la mesa.
Richard se empleó en reparar algunas de las injusticias que había ayudado a causar. La Gringalet, con su campanilla a tono, cruzó las calles como un símbolo pequeño pero visible de lo que había cambiado. No todo lo valioso necesita un estuche de terciopelo para ser querido. Con el tiempo, la reparación legal trajo consigo una indemnización, una disculpa formal y la reorganización de ciertas responsabilidades en la empresa familiar. Para Sebastián, nada de eso borró los años perdidos, ni el dolor que María había sufrido. Pero sí permitió, con señales tangibles, que la vida de Mathieu hubiera posibilidades distintas. El niño que había ofrecido su única comida en una esquina, sin esperar nada a cambio, encontró un padre con quien empezar a caminar. En la última escena de calma antes de la inundación de cotidianeidad, Sebastián y Mathieu salieron al parque con la Gringalet. El viento los empujó, las ruedas dejaron líneas en la tierra húmeda y algo sencillo se impuso: un padre y su hijo compartiendo el mismo ritmo. No hubo celebraciones ostentosas, no era necesario. La reparación fue silenciosa y cotidiana: tiempo compartido, pedidos de perdón hechos sin barroquismos, una mano tendida en las noches cuando las viejas preguntas volvían. La ciudad siguió girando, con sus esquinas duras y sus mercaderes implacables. Pero en una de esas esquinas, la que un día acogió la plegaria casual de un niño hacia un desconocido llorando en un auto, había ahora una historia que hablaba de justicia y de reparación. La Gringalet, con su campanilla desafinada, tocó una vez y se fue. Ambos, hombre y niño, supieron que habían comenzado algo que no se arreglaba de la noche a la mañana, pero que tenía raíz. A lo lejos, la joyería seguía mostrando sus cristales relucientes, y la ciudad continuó su respiración mecánica. Pero en una casa que aprendía a ser hogar, en manos que habían aprendido a pedir perdón, una familia iniciaba su lento aprendizaje de confianza. Se habían reconocido errores, se habían pagado consecuencias, y una vida nueva, modesta, unida, concreta, crecía donde antes solo había silencio y tablas falsas de orden. Todavía quedaban cosas por resolver: papeleos, visitas, el cuerpo de Fabien que se fue sin redención visible en la prisión, la reparación para Larisa que siguió buscando su estabilidad. Pero en el centro de todo, esa noche en la que un mendigo ofreció su única comida a un millonario llorando, se había abierto una posibilidad que ninguna suma de dinero podría haber comprado: el encuentro humano que obligó a mirar y a cambiar. Sebastián, alguna vez prisionero de su propio mundo, aprendió a dejar que el niño le enseñara a ser hombre. Mathieu, que había crecido con la Gringalet como única certeza, descubrió que la pertenencia podía tomar otras formas. A cada pedalada recuperaban algo del tiempo perdido. Y fue en una de esas tardes de viento, con la Gringalet componiendo su canto metálico, que el pasado dejó de dictar el ritmo del presente. Las ruedas daban vueltas, y por primera vez en mucho tiempo, ambos miraron hacia adelante sin miedo. Pasó el invierno, y con él se deslizaron pequeñas costumbres que se fueron pegando a la vida de la casa como musgo a la piedra. Las mañanas olían ahora a café hecho con cuidado y pan calentado en el horno chiquito que Mathieu había conseguido. Había una taza para cada uno en la mesa, aunque a veces Sebastián la olvidara y cogiera un vaso de yogur para salir al colegio. Mathieu no decía nada, solo dejaba la taza tibia en el fregadero y cerraba la puerta con la suavidad de quien mide los ruidos para no despertar viejos ecos. El niño crecía en estatura y en palabras. Un profesor, encantado por su empeño, lento pero persistente, le pidió que participara en una lectura pública de un libro sobre barcos y faros. Sebastián aceptó con la seriedad de quien sabe que la voz no es solo sonido, sino puente. Cuando leyó, con la Gringalet apoyada en la esquina del patio como testigo metálico, la voz le tembló al principio y luego se hizo clara. Las caras de algunos padres se ablandaron y Mathieu, desde la última fila, sintió que le subía algo a la garganta que no era solo orgullo. Era la certeza de que aquellas lecturas podían convertirse en un territorio compartido. Mathieu había abierto un pequeño taller. No era grande, ni tenía letrero reluciente. Era una habitación en la que se habían quitado las mesas viejas de la sala común y se había instalado una mesa de trabajo, un banco, herramientas ordenadas en tablas verticales. Con la indemnización en la cuenta y la disculpa formal resonando como una nota sostenida en documentos, Mathieu empezó a aceptar encargos modestos: rueditas para triciclos, cierres de cajas, arreglos de cadenas de bicicletas, pequeñas soldaduras.
Lo que más le pedían eran arreglos en objetos que la gente no quería tirar por costumbre o por pereza. Eso le dio a Mathieu día a día una relación nueva con la materia. Trabajo que no tapaba heridas, trabajo que las mantenía a la vista mientras se hacía. El taller tuvo clientes que al principio miraban la sombra en su pasado con algo parecido a cautela. Con el tiempo, muchos dejaron de mirar. Richard vivía una especie de purga pública. En la empresa, que, aunque pequeña, tenía eco en varias calles por sus anuncios y su clientela antigua, la reorganización había dejado a algunos con el sabor de traición, y a otros con el alivio de que se quedara solo aquello de lo que podían responsabilizarse. Richard fue obligado a comparecer ante gente que exigía explicaciones. Lo hizo con la compostura de quien intenta salvar lo que queda de su reputación. No fueron gestos completamente honestos los que sanaron su figura, sino decisiones pequeñas. Aceptó colaborar en el pago de una reparación para Larissa, autorizó días de trabajo flexible para empleados que habían sufrido consecuencias colaterales y ofreció, con torpeza pero persistencia, trabajar codo a codo en proyectos comunitarios. No bastó para borrar la vieja sombra de su complicidad, pero amortiguó los reclamos. Larissa no apareció transformada por la indemnización ni por la atención pública. La estabilidad que buscaba no vino de una sola vez. Llegó en lentos escalones. 2 meses en un alquiler pequeño, un trabajo en una panadería de la avenida que le permitió pagar la luz y ahorrar lo suficiente para reponer el colchón. Visitas a servicios sociales y consejerías que le tendieron manos prácticas más que caridad. Ella seguía frágil a ratos, pero su fragilidad tenía ahora un marco. Podía recibir a alguien en su casa sin esconderse. Vio a Sebastián como si leyera en él una promesa rota que aún podía coserse. A veces, cuando llevaba cajas de pan a la mesa de la casa nueva, salía con una sonrisa que no necesitaba un público. Era para sí misma. No hubo gran reconciliación pública con Fabienne. Su cuerpo se fue sin la mirada que alguien esperaba y sin las palabras que podrían haber venido para cerrar heridas. Su entierro fue una ceremonia corta en un cementerio de la ciudad con pocas flores y un abogado que dijo palabras prácticas sobre la ausencia. Fabienne no dejó amigos que hablaran en su nombre. Dejó silencios largos en oficinas, papeles con nombres, notas de cobro. A veces, Mathieu pasaba por delante del lugar en el que habían detenido a Fabienne y sentía que la esquina tenía un nuevo color, un verde más frío, como si la ciudad tuviera en ese punto un recuerdo que no quería contar del todo. No había conciencia pública de redención ni absolución. Había una persona que había actuado con crueldad y otra persona que ahora intentaba recomponer aquello que la acción había desarmado. La Gringalet siguió siendo móvil y clara. Un timbre chiquito que anunciaba presencia. Los vecinos empezaron a preguntar por el paseo de los lunes. No sabían bien por qué, pero querían saber si había objeto de intercambio, si había pan para compartir, si el niño que aparecía en la bicicleta necesitaba ayuda para su tarea. Esas preguntas eran, en cierto modo, la ciudad aprendiendo un protocolo nuevo de caridad. No caridad como gesto teatral, sino como red de pequeñas obligaciones recíprocas. Un día, en la plaza central, alguien dejó un cuenco de comida para perros y un cartel que decía «para quien lo necesite». Nadie supo exactamente quién lo puso. A Mathieu le pareció que había sido una respuesta a la historia que había comenzado con la comunda ofrecida aquella noche en un auto. Hubo fricciones todavía. Un antiguo socio de la empresa, que había perdido dinero con la reorganización, repitió en una taberna ciertos rumores y acusaciones que, aunque ya corregidas en documentos legales, sobrevivían como chismes. Mathieu los atendía con la mirada baja y una contestación mesurada, como si cada palabra fuera una herramienta que había que afilar antes de usar. Sebastián, al enterarse de las murmuraciones, preguntó por qué había gente así. Mathieu le respondió con la honestidad de quien había aprendido a no prometer idilios. A veces las personas tienen miedo de que cambien las cosas que conocen. El miedo se convierte en ruido. Con el tiempo, el ruido menguó, no porque las acusaciones hubieran desaparecido, sino porque la vida de la casa y el taller hicieron que otras cosas ocuparan la atención. Hubo talleres en la escuela que pidieron a Mathieu que llevara su habilidad para enseñar a atar nudos o arreglar cadenas. Él aceptó y lo hizo con la torpe humildad de quien se descubre maestro por accidente. Construyó una rutina. Por la mañana, llevar a Sebastián al colegio.
Por la tarde, trabajar en la mesa. Por la noche, leerle un capítulo antes de dormirse. A veces hablaban de cosas pequeñas, el color de una hoja, el ruido de un perro, la idea de un día de playa. Otras veces, la conversación era más profunda, llena de silencios que decían lo que las palabras aún no podían. Una tarde de lluvia, cuando los charcos comenzaron a formar espejos imperfectos en el callejón detrás del taller, Sebastián encontró algo. Fue casual, buscaba una pelota que había rodado bajo la mesa de trabajo y entre virutas de madera y una lata de tuercas apareció un hilo de metal con diminutas cuentas que brillaban opacas. Mathieu, al verlo, dejó la llave inglesa en la mesa y se acercó. No dijeron nada al principio. La pieza parecía parte de una pulsera rota, algo que podría haber pertenecido a alguien que había pasado por la casa tiempo atrás. Mathieu la recogió con la yema de los dedos como quien toma el fragmento de un mapa. ¿Qué es?, preguntó Sebastián, con la curiosidad de quien aún no ha aprendido que hay preguntas que no siempre obtienen respuestas. Mathieu miró la pulsera en sus manos, y por un momento pareció ver cosas que nadie más veía. Un viaje hecho sin retorno, una decisión, un nombre. Podría haberla tirado, podría haberla guardado en un cajón. En cambio, la puso sobre la mesa y llamó a Larisa, que vivía a unas pocas calles y que, en ocasiones, aceptaba recibir tareas de apoyo emocional para ordenar papeles o limpiar cuando el recuerdo dolía demasiado. Cuando Larisa llegó, la tomó entre sus dedos y dijo, casi sin levantar la vista: «Parece de Fabienne». No fue una declaración dramática, fue más bien una constatación que abrió un hilo nuevo, una posibilidad de entender mejor quién había sido la mujer que había dejado tanta rotura. Nadie dijo que eso significaba perdón, ni siquiera un cierre. Dieron la pieza vuelta, notaron una ligera inscripción gastada y acordaron conservarla hasta que pudieran hablar con alguien que recordara. Esa noche, el taller cerró más tarde de lo usual. Se encendió una lámpara llevando luz cálida sobre la mesa y, mientras afuera la lluvia limpiaba la ciudad en pequeñas oleadas, Mathieu puso una manta sobre los hombros de Sebastián. Le contó, sin dramaturgia, que a veces los pedazos que encontramos no son para encajar un rompecabezas, sino para sostener el peso del recuerdo un poco menos. El niño escuchó y al final apoyó la cabeza en el hombro de su padre. La ciudad continuaba con sus grietas, pero alrededor de la casa había núcleos de reunión que crecían en silencio. La panadería de la esquina que dejaba pan no vendido en una caja marcada para quien no tenga. La maestra que invitó a Sebastián a participar en un proyecto de lectura que ayudaba a niños recién llegados. El tendero que vigilaba la puerta cuando llovía. No todo se había arreglado, y no todas las personas heridas encontraron su lugar. Aún faltaban trámites, reconciliaciones, el lento ajuste de cuentas que no solo se mide en cheques, pero cada acción pequeña tenía el peso de una construcción que no pretende borrar el pasado, sino edificar sobre él. Y mientras el tiempo seguía su curso incansable, la Gringalet siguió tocando en el patio, a veces desafinada, a veces clara, siempre recordando que hubo una noche en la que una comida ofrecida cambió el curso de varias vidas. Ese canto frágil, más que símbolo, se convirtió en hilo que mantenía juntos los días. En la casa, entre herramientas y libros, entre pan y deberes, padre e hijo aprendieron que avanzar no es huir del pasado sino llevarlo con manos más firmes. Y en la ciudad, la historia dejó de ser un escándalo para transformarse poco a poco en una lección que no pedía aplausos, sino atención cotidiana. La pulsera quedó sobre la mesa como un animal dormido, pequeña, opaca, con su inscripción apenas visible al rozar la luz. Mathieu la miró durante buena parte de la madrugada, sin intención de dejarla en la oscuridad ni de saber qué hacer con ella. A su lado, Sebastián respiraba en un ritmo que aún no conocía el miedo profundo, pero que sí reconocía la inquietud en la voz de su padre. A la mañana siguiente, cuando la ciudad seguía empapándose de lluvia y el olor a pan caliente venía desde la panadería de la esquina, decidieron salir a buscar respuestas. No fue un plan pensado, sino una suma de pasos. Primero llevar a Sebastián al colegio, con la mochila colgando de un hombro y las preguntas en los bolsillos. Después, cruzar la plaza donde la Gringalet, esa mujer o esa melodía que siempre tocaba en el patio, ya había abierto su pequeño puesto de tartas y café. Larisa, que pasaba por allí con una bolsa de libros, los vio y se acercó sin pedir permiso. «¿La encontraste?», preguntó, como si la pieza fuera una llave que todos esperaban. Mathieu sostuvo la pulsera con la mano que no había usado para sujetar la llave inglesa en años. No le gustaba la palabra resolver, prefería acercarse, ver, comprender.
pero la realidad requería nombres, lugares, recuerdos. Larisa asintió, breve, y sugirió el primer lugar lógico. La Gringalet no solo cocinaba, era punto de encuentro, archivo oral, rastreadora de historias perdidas. Si alguien recordaba a Fabienne, fue allí. La Gringalet, que se llamaba en verdad Madeleine, tenía las manos manchadas de harina y una risa que no intentaba tapar las arrugas. Miró la pulsera como si buscase en ella la forma de una canción. «La vi hace años», dijo. «Venía a veces con un abrigo demasiado fino y una bolsa de cosas cosidas a mano. Siempre pedía lo mismo, un café y una porción de tarta para llevar. Decía que se lo llevaba a quien la cuidaba. No recuerdo el rostro de quien cuidaba, pero aquella mujer tenía una manera de irse que no era de quien abandona. Era de quien dobla la página de su libro sin querer que nadie la vea». Fue poco, un gesto. Pero en esa casilla diminuta comenzó a formarse otra, el nombre de Fabienne, y con él personas que, aunque distantes en el tiempo, permanecían en la ciudad como notas al margen de una historia mayor. Madeleine señaló a un hombre que barría la vereda, Pierre, un voluntario del cobertizo para quienes vivían en los bordes. Pierre, que cuando era joven había navegado y conocido otros puertos, había compartido bocadillos y silencios con Fabienne. Se acercó y cuando vio la pulsera se quedó inmóvil un momento, como si el metal le hubiera tocado el costado de la memoria. «La reconocería aunque estuviera dormido», dijo sin levantar la vista. Fabienne hacía pulseras así para las mujeres que se quedaban aquí. No eran bonitas según los patrones, pero tenían algo que aguantaba. La hizo para, se interrumpió inspeccionando la inscripción, para alguien que llamaba Lea. No sé si era un nombre o un apodo, pero lo escuchaba decir con ternura. Lea. El nombre, susurrado en el aire fresco, no cerró ninguna puerta. Abrió otras. Larisa escribió Lea en un post-it y lo guardó en su bolsillo. Mathieu sintió una mezcla de alivio y vértigo. Un hilo más, un laberinto menos vacío. No se limitaron a pequeñas confirmaciones en la plaza. Mathieu, que había aprendido a no confiar en su memoria para las fechas importantes, decidió acercarse al taller donde Fabienne había dejado algunos objetos, según rumores, antes de desaparecer. Había alguien que vigilaba el edificio por encargo del ayuntamiento, un vigilante que guardaba objetos olvidados en un cuarto de trastos. Allí, entre cajas con etiquetas borrosas, apareció una carpeta con papeles a medio quemar por la humedad, recibos, una nota con direcciones, un boleto de tren arrugado. Nada concluyente, pero entre aquellas hojas, Elise, la vigilante, les ofreció una cosa mejor que papeles, una dirección de un refugio donde Fabienne había ido a ayudar como voluntaria, y una promesa de que había dejado, alguna vez, una carta dirigida a un Mathieu, que nunca se reclamó. La idea de una carta existiendo sin haber sido leída no pareció una broma cruel. Mathieu se encontró pensando en las manos con que Fabienne habría escrito, si temblaron, si apuraron las palabras para que el cierzo no las borrara. Larisa se ofreció a llamar al refugio mientras ellos tomaban un café. La llamada fue corta, no podían dar información personal por teléfono, pero la voz al otro lado dijo que había un paquete pequeño, sellado, con el remitente a nombre de Fabienne D., depositado hacía meses por una chica llamada Elise. Que si Mathieu podía acercarse, podría verlo bajo supervisión. Cuando Mathieu abrió el sobre, en la cocina, con la luz baja de una lámpara que daba una claridad cálida sobre la mesa, el papel crujió como si dentro estuviera la propia distancia. No había promesas grandilocuentes ni confesiones dramáticas. Había una carta breve, escrita con una caligrafía que a ratos era firme y a ratos se deshacía. Mathieu, si llegas a leer esto, será porque el tiempo no se ha olvidado de nosotros. No puedo pedirte que me entiendas, ni ahora ni quizá nunca. Me voy, porque creo que si me quedo, te haré daño sin querer, te robaré la calma que tienes con Sebastián. No puedo explicarlo mejor, hay noches en que me siento rota en pedazos y temo que esos pedazos te pesen. Quisiera quedarme y aprender a no ser un peso, pero no sé hacerlo y no sé pedir ayuda. Te dejo la pulsera, no la tiré, porque pensé que a veces las cosas pequeñas sostienen, no para cerrar heridas, sino para que sean menos angostas. Cuida a Sebastián, perdóname si puedes, y si no puedes quédate con esto. Lo intenté a mi manera. Fabián. No había explicaciones sobre a dónde se iba, ni mapas de futuro, solo la huella de su decisión.
Mathieu sintió que algo se deshacía y al mismo tiempo se acomodaba dentro de él. No era alivio, no se trataba de entenderlo todo, era la sensación de que ahora la ausencia tenía una carta que la nombraba. Podía ser una misiva de despedida, pero también un pedazo de humanidad que aclaraba que su alejamiento no fue por indiferencia, sino por una especie de miedo íntimo. Sebastián, que miró las líneas con los ojos grandes de quien escucha historias en voz baja, preguntó sin timidez: ¿Ella te quería, papá? Mathieu no supo responder con una sola palabra. En vez de eso, dejó que la carta cayera sobre la mesa y tomó al niño en brazos. Lo sentía denso y cálido, un ancla. Respondió con la verdad que podía, que una vez hubo cariño, que hubo fallas y ternuras mezcladas, y que ahora quedaba aquello que podía hacer: proteger, estar presente, construir rutinas. Y esa presencia, dijo, era también una forma de contestar a la carta. No todo en la carta cerraba heridas. Había nuevas preguntas. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿A quién dejó las cosas? ¿Qué clase de miedo la empujó a creer que su ausencia protegería a quienes amaba? Pierre, que había oído decir más de lo que contaba, ofreció una hipótesis en voz baja mientras tomaban té en la cocina. Algunas personas se van no porque no amen, sino porque creen que su amor es una carga. A veces, la depresión habla en forma de deberes. Me voy para que no sufras. No es razonable, pero es humano. Fabien pudo haber pensado eso. La explicación, simple, les permitió avanzar sin necesidad de resolverlo todo. Mathieu se sintió menos cerca de la ira que había guardado como escudo. La carta no le pedía perdón, no lo ofrecía tampoco. Lo único que hacía era trazar un contorno. Fabien, en algún lugar, había decidido que su modo de amar era la salida. Con esa carta en la mano, empezaron a empujar puertas con cuidado. Fueron al refugio donde Fabien había trabajado. Allí encontraron a Elise, una mujer alta de voz rasposa que recordó la noche en que Fabien dejó el paquete. Elise les habló de las horas que Fabien dedicó a acompañar a otras mujeres. Enseñar pequeños oficios, limpiar papeles, escuchar confesiones que no esperaban rencores. Dijo que Fabien era generosa y temerosa, que en sus últimos tiempos parecía más cansada de lo habitual. No sé a dónde fue, admitió Elise. Una vez me dijo que tenía que marcharse porque las cosas se le habían hecho demasiado pequeñas para contener todo lo que llevaba. Dejó esta carta porque dijo que no quería que nadie la tirase, y me pidió que la enviase si un Mathieu aparecía. Esa cosas demasiado pequeñas quedó flotando entre ellos como una explicación parcial. Había en la expresión de Fabien la idea de un equipaje interior que había dejado de caber en su cuerpo. Las palabras eran una forma de señalar la imposibilidad de seguir en el mismo lugar sin hacerse daño. Con la carta, la pulsera y los testimonios, la ciudad volvió a su rutina de gestos cotidianos. El tendero que apartaba la puerta de entrada cuando llovía, la maestra que seguía entregando lecturas a los niños nuevos. Pero algo había cambiado en la casa de Mathieu. La voz de la ausencia ya no era únicamente acusadora. Estaba, también, compuesta por explicaciones a medias y por una pulsera que ahora Sebastián quería llevar en la muñeca, más como juego que como reliquia. ¿Podemos ponérnosla mientras la buscamos?, preguntó el niño con entusiasmo, como si la búsqueda fuera un juego de detectives. Mathieu dudó un instante, pero al final cedió. La pulsera quedó alrededor de la muñeca de Sebastián, demasiado grande, bailando con cada movimiento. Verla allí alivió a Mathieu de una manera sorprendente. Ya no era un objeto que necesitaba devolver culpas, era un puente mínimo entre el pasado y el presente. Le recordó que el niño tenía derecho a gestos de ternura sin estar atado al resentimiento adulto. Aún así, no se conformaron con lo hallado. La carta había abierto una compuerta, pero también dejaba preguntas que pedían tiempo y manos. ¿Quién era Lea? Si Fabien había visto a alguien, si habría vuelto al puerto donde Pierre conocía a gente, o si había tomado un tren y traspasado un umbral que nadie en la ciudad recordaba. Mathieu decidió que haría lo que debía: buscar, sin espectáculo ni proclama, con la lentitud de quien no promete milagros, solo presencia y oficio. Esa misma tarde, antes de que el sol se escondiera del todo detrás de nubes que parecían querer aún llorar, Larisa sugirió una cosa práctica:
poner un aviso en el tablón de la iglesia y en la puerta del refugio, pidiendo a quien tuviera noticias que se acercase en privado. No era llamar al escándalo, era, dijo ella, un intento de respeto, dar a Fabienne la posibilidad de dejar señales en su propio tiempo si existían. El aviso fue discreto y escrito con palabras sencillas. Si tú, que conociste a Fabienne, dejas una palabra, trae la pulsera o habla con Mathieu. Queremos comprender, no juzgar. Lo clavaron en la madera del tablón, entre carteles de clases de costura y noches de lectura. No pasó mucho antes de que alguien, una tarde débil, tocara la puerta del taller. Era una mujer de rostro curtido por el viento, con un abrigo remendado. No habló al principio, se limitó a mirar la mesa, la pulsera en la muñeca de Sebastián y luego dijo el nombre que hizo que la sala se moviera un poco. Yo fui amiga de Fabienne, no en su buen tiempo, pero en sus noches largas. Siéntense. Su nombre era Mireille, y cuando se sentó, habló como quien recoge pedazos de una ventana rota para ver de nuevo hacia el campo. Contó detalles que no respondían a todo, que Fabienne había tenido un hermano que desapareció joven, que a veces se iba a dormir en estancias ajenas para no sentir su propio pecho, que había tomado decisiones precipitadas por miedo a ser una carga. También dijo una cosa que nadie había dicho aún, y que acercó a Mathieu a la verdad sin prometerle certeza. No creo que se fuera por no quererte. Creo que se fue porque no sabía cómo pedir que la quisieran aún con sus grietas. Pensó que partir era una forma de no ser una excusa para el dolor. Muchas se equivocan pensando que el amor se mide en ausencia de daño. No es verdad. El amor tolera y acompaña. Fabienne no lo supo. Las palabras de Mireille no eran una absolución mágica. Eran más bien una lámpara que alumbraba una parte de la cueva. Mathieu escuchó, asintió. Afuera, la lluvia parecía menos insistente. Dentro, la casa, el taller, la mesa con la lámpara y la pulsera sostenían un momento de tregua. No era cierre, era paso adelante. Esa noche, después de cenar, Mathieu llevó a Sebastián a la cama como una promesa renovada. No promesas de encontrar a Fabienne, sino promesas de estar allí. Contó la historia de la pulsera como si fuera un cuento sobre una ciudad que cuida sus heridas con actos pequeños. El niño escuchó y luego pidió, sin solemnidad, que le contara otra vez la historia del día en que la ciudad dejó pan en la caja marcada para quien no tenga, como si esa historia fuera el mapa para aprender a ser humanos. Mathieu cerró la puerta del taller y miró hacia la calle donde la Gringalet dejó una luz que parecía un farol pequeño. En su bolsillo, la carta de Fabienne temblaba junto a la vieja llave inglesa. No sabía si algún día la encontrarían, ni si ella querría ser encontrada. Lo único que supo con certeza era que después de leer la carta, su vida tendría otro ritmo, menos rabia contenida, más paciencia con los silencios de la gente. Y con esa decisión sencilla, se fue a dormir con la leve sensación de que la búsqueda tenía ahora un nombre diferente. No era para cerrar una brecha, sino para reducir el frío que abría la ausencia en su hijo. Al amanecer siguiente, mientras los primeros estudiantes salían con bufandas y risas torpes, Mathieu se levantó con la idea de tomar un tren a la estación donde dicen que los que parten suelen quedar nombrados en los andenes. No era la lógica más racional, pero había en su cuerpo una necesidad de movimiento. Larisa aceptó acompañarlo, no como gesto heroico, sino como acto de vecindad. Antes de salir, mientras Sebastián desayunaba con la pulsera grande en la muñeca, el niño señaló la ventana. «Escucha», dijo, «la Gringalet canta». Era apenas una nota suelta, ese mismo fragmento que había estado rondando la casa, una melodía que sostenía los días. Mathieu la escuchó y por primera vez en mucho tiempo, la melodía no fue acusación ni recuerdo doloroso, fue contexto. Los techos, la panadería, la gente que barre la calle y la pulsera en la muñeca de un niño, todo eso formaba la posibilidad de que la historia continuara en un modo distinto. Salieron. La ciudad los recibió igual que siempre, con sus grietas, sus comidas compartidas y esa lenta voluntad de hinchar la red para que nadie quedara totalmente caído. Y aunque la búsqueda de Fabienne todavía no tenía dirección, la carta, la pulsera y las voces que se sumaban hacían que el vacío se convirtiera en puente.
Al amanecer siguiente, mientras los primeros estudiantes salían con bufandas y risas torpes, Mathieu se levantó con la idea de tomar un tren a la estación donde dicen que los que parten suelen quedar nombrados en los andenes. No era la lógica más racional, pero había en su cuerpo una necesidad de movimiento. Larisa aceptó acompañarlo, no como gesto heroico sino como acto de vecindad. Antes de salir, mientras Sebastián desayunaba con la pulsera grande en la muñeca, el niño señaló la ventana. «Escucha», dijo, «la Gringalet canta». Era apenas una nota suelta, ese mismo fragmento que había estado rondando la casa, una melodía que sostenía los días. Mathieu la escuchó y por primera vez en mucho tiempo la melodía no fue acusación ni recuerdo doloroso, fue contexto. Los techos, la panadería, la gente que barre la calle y la pulsera en la muñeca de un niño, todo eso formaba la posibilidad de que la historia continuara en un modo distinto. Salieron. La ciudad los recibió igual que siempre, con sus grietas, sus comidas compartidas y esa lenta voluntad de hinchar la red para que nadie quedara totalmente caído. Y aunque la búsqueda de Fabien todavía no tenía dirección, la carta, la pulsera y las voces que se sumaban hacían que el vacío se convirtiera en puente. Caminaban hacia la estación sin la certeza de un final, pero con la convicción de que la búsqueda, cuando se hace en compañía, es ya un modo de cuidar lo que queda.